Como lo dijimos en Chicoral, en la suscripción del Pacto por la Tierra y la Vida, lo que hemos avanzado hasta ahora ha sido gracias al empuje del movimiento campesino, a la decisión de los pueblos indígenas, a la decisión de las comunidades negras y a la decisión colectiva del gobierno nacional de poder implementar las normas que nos permitan democratizar el campo. Con el Ministerio de Salud, viceministro, hemos avanzado en poder tener una atención rural pertinente y oportuna, una atención rural preventiva que nos ha permitido acercarnos a las comunidades. Seguramente muchos retos más aún tenemos, pero creo que hemos dado el giro en términos de la atención. Con el Ministerio de las Tecnologías hemos logrado pensar cómo debería ser la conectividad, cómo deberíamos llegar fundamentalmente a nuestros colegios rurales con la integración al Internet. Hemos construido con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de la Igualdad la Comisión Mixta del Campesinado, que fue una solicitud del campesinado que se expresó en el Plan Nacional de Desarrollo, que nos tomó más de un año estructurarla y que por fin se pudo poner a sesionar el año pasado y que hoy integra el conjunto de expresiones nacionales y territoriales del campesinado. Con el Ministerio de Justicia avanzamos en el acto legislativo que incorporó la jurisdicción agraria a la Constitución política, construimos la ley estatutaria que modificó la integración de los tribunales y juzgados agrarios y rurales y hoy estamos discutiendo en el Congreso de la República el proyecto de ley ordinario por medio del cual establecemos los principios, la competencia y el procedimiento. Con el Ministerio de Comercio hemos avanzado en situaciones complejas para los productores y para el campesinado. El contrabando, la necesidad de revisar salvaguardas ante los tratados de libre comercio. Hemos podido discutir con los productores lógicas de comercialización justa que nos pongan de cara a un desarrollo rural justo, pero también eficiente. Con el Ministerio de Ambiente logramos trazar una ruta común estratégica frente al arco amazónico, la estabilización de los territorios campesinos, el reconocimiento de las vidas campesinas al interior de la Ley Segunda, el reconocimiento de las territorialidades acuáticas y la posibilidad de que se entendiera al campesinado, como hoy lo dice el artículo 64 de la Constitución Política, como un sujeto de conservación y de protección ambiental. Con el Ministerio de las Culturas y los Saberes reconstruimos la memoria de la justicia agraria y de la reforma agraria y nos permitimos incorporar las vidas campesinas al ideario de la nación. Con el Ministerio de Minas y Energía pusimos al centro de la discusión sobre la transición energética la producción agropecuaria, pero construimos también una apuesta para hacer sustitución y reconversión de actividades en los territorios de la minería, reconociendo la minería, reconociendo la agricultura, reconociendo la posibilidad de que las actividades tradicionales convivan de manera conjunta. Con el Ministerio de Vivienda empezamos a desarrollar la política de vivienda rural de cara a la realidad del país, a las necesidades y a la pertinencia de nuestras comunidades rurales. Con el Ministerio de Ciencias hemos hecho una apuesta en la lucha contra el hambre con una de las misiones que allí se desarrollan. Con el Ministerio de la Igualdad logramos entonces poner al campesinado, poner a los pueblos indígenas y poner a las comunidades negras nuevamente al centro de la agenda pública. Ese trabajo articulado e intersectorial es lo que hoy nos permite decir, no como sector agricultura, como gobierno nacional, como entidades que están aquí muy importantes, como el ICA, que hace todo el proceso sanitario, como la Unidad de Organizaciones Solidarias, como las entidades del Grupo Bicentenario que nos han acompañado en la política de democratización del crédito de fomento agropecuario, como las entidades diversas que en los territorios, como el SENA, nos permiten encontrarnos y nos permiten resignificar la labor del gobierno. Es ese trabajo articulado el que hoy nos permite decir que convertimos al sector agropecuario en Colombia en el motor de la economía. Lo que no es simplemente un indicador, sino es la constatación cierta de que el giro que presentó este gobierno en la transición energética, que presentó este gobierno en el desarrollo de la economía es viable y hay que seguir impulsándolo. Aumentamos en áreas sembradas, aumentamos en
rendimientos, aumentamos en la diversificación de los cultivos, logramos sacar la Política Nacional de Agroecología y reconocimos que los sistemas agroalimentarios, campesinos, étnicos, familiares y comunitarios no solo logran abastecer al país, sino que permiten que nuestros sistemas agroalimentarios sean justos, sean resilientes y sean sostenibles. Durante estos 3 años ya casi de gobierno, hemos logrado demostrar con esta apuesta conjunta que la reforma agraria, que el desarrollo rural son una vía no solo cierta, sino necesaria para este país. Nos quedan entonces 17 meses y la labor de esta comisión es llevar al alto gobierno y a los delegados de las comisiones, a los delegados de los campesinos, de los indígenas, de las comunidades negras que sesionarán después de esta reunión, el plan de trabajo que permita cerrar el gobierno nacional. Y eso implica grandes retos: cómo sostener el crecimiento económico, cómo salvaguardar nuestros sistemas agroalimentarios, cómo ahondar en la apuesta redistributiva que asumió el gobierno nacional como política de gestión de las tierras públicas y de la redistribución de la tierra privada altamente concentradas. Hoy podemos decir que tenemos cerca de 500.000 hectáreas gestionadas en el Fondo Nacional de Tierras, vía proceso de adquisición directa, vía procesos agrarios. Esas cerca de 500.000 hectáreas en el trámite del proceso requieren productividad, acompañamiento, bienes y servicios públicos, vías terciarias que omití mencionar al Ministerio de Transporte en este trabajo articulado frente a esa necesidad imperiosa de los territorios rurales de garantizar conectividad y vías terciarias. Hemos constituido zonas de reserva campesina, tenemos ya acuerdo con los TECAM y en estos 17 meses nuestro reto es poder no solo cumplir las metas, sino consolidar de tal manera el trabajo de la reforma agraria de este gobierno nacional que ese trabajo sea irreversible y que lo que logremos avanzar nos permita trazar una política de Estado. Por eso lo que se va a presentar acá, que es el resultado del trabajo de los 8 subsistemas que conforman el Sistema Nacional de Reforma Agraria, es la apuesta por construir una agenda colectiva de gobierno para que el mandato popular que tiene este gobierno se pueda ejecutar en los 17 meses siguientes que nos quedan. Es el momento y esa es la intención de esta sesión variada de la Comisión Intersectorial de hacer el balance. Pero sin duda, colegas de gobierno, de construir la apuesta para lo que resta en estos 17 meses. Esperamos que la labor conjunta que hemos hecho con el Ministerio de Hacienda, de garantizar los recursos para todos los sectores, lo que hemos hecho con el Departamento Nacional de Planeación, de poder ubicar dónde se invierte desde cada sector en la reforma agraria y el desarrollo rural, nos permitan construir este balance. Con esto cierro. Seguramente todo lo que hemos hecho no es suficiente, pero todo lo que hemos hecho es la esencia de lo que puede construir el Plan Decenal de Reforma Agraria y Desarrollo Rural para hacer de él una apuesta cierta de transformación del campo colombiano. Por eso el Ministerio de Agricultura y la Cancillería le han propuesto al Comité de Seguridad Alimentaria de las Naciones Unidas hacer en Colombia la segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural. 24 de febrero del 2026, en la ciudad de Cartagena, recibiremos todos, como gobierno, a 100 naciones del mundo para discutir acá la importancia de la tierra, de la redistribución, de la recuperación, de la restitución y de la restauración para poder construir sistemas agroalimentarios justos, resilientes y sostenibles que nos permitan avanzar en la lucha contra el hambre, frente a la crisis climática y como creo que todos aquí lo compartimos, en la construcción de la paz en Colombia y, ¿por qué no?, la paz en el mundo, que depende de que nuestras comunidades tengan bienestar. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar acá y por asumir este compromiso de gobierno.